Hola a todos, soy Nino González Zaba y esta es la práctica guiada del programa GIMP número 4.1. En ella vamos a trabajar un poco con los textos, la herramienta texto dentro del programa GIMP. Bien, para empezar vamos a crear una imagen nueva de un tamaño 400 por 200 píxeles y que tenga pues un color de fondo blanco. Eso lo podemos seleccionar aquí en las opciones avanzadas. Como el color de fondo es blanco, simplemente podemos dejar aquí tal como está el color de fondo, o bien directamente podemos seleccionarlo. Hacemos clic en aceptar. Aquí nos aparece nuestra imagen. A continuación, para trabajar con nuestra herramienta texto, hacemos clic sobre ella y en las opciones de herramienta podemos ver los parámetros que nosotros podemos controlar. Podemos actuar sobre la tipografía, haciendo clic sobre este icono, pues vemos los distintos tipos de fuentes que podemos tener instalados en nuestro equipo informático, ¿vale? Con el tamaño oportuno, en píxeles, pulgadas, milímetros o en aquella unidad que nos hayan solicitado. El color, que nosotros, bueno, pues vamos a dejar este que tenemos aquí por defecto, este color connotación HTML B20000, y podemos actuar sobre la justificación, que puede ser alineado a la izquierda, a la derecha, centrado o justificado por ambos lados. Podemos actuar sobre la sangría, podemos actuar sobre el espacio interlineal y sobre el kerning, que es la distancia que hay entre las letras. Podemos hacer una ampliación. Y luego tenemos también una opción que hay que comentar, que es el tipo de caja con el que vamos a introducir nuestro texto. Esa caja puede ser de dos maneras, puede ser una caja de tipo dinámico o de tipo fijo. Si la caja es de tipo dinámico, pues la característica es que una vez que yo selecciono un punto de inserción del texto dentro de nuestra imagen, al introducir el texto, la caja que circunscribe a ese texto, donde está incluido, pues va aumentando en función del tamaño que se necesite, ¿de acuerdo? Si por el contrario nosotros hemos hecho uso de la herramienta o de la caja fija, nosotros tendremos que abrir una caja y el texto se va a circunscribir a esa caja que nosotros hemos creado. Si nosotros al escribir el texto sobrepasamos la amplitud de la caja, vemos que el texto deja de verse. Esta caja se puede modificar con estos cuatro tiradores que tenemos aquí. Vemos que cuando acercamos el cursor, por ejemplo, esta parte inferior, aparece ese triángulo con esas dos rayas, que si yo hago clic y arrastro, pues puedo ver o puedo disminuir la zona, haciendo la caja de texto más grande o más pequeña. Bueno, nosotros en este caso vamos a trabajar con una caja dinámica, ¿vale? Y vamos a, bueno, pues deshacer todo esto y vamos a quedarlo en condiciones iniciales para poder empezar a trabajar con nuestro texto. En esta ocasión, bueno, pues hacemos clic, una vez que nos aseguramos que tenemos la caja de texto dinámico señalada, hacemos clic en un punto e introducimos nuestro texto, que va a ser texto GIMP, ¿vale? Con la herramienta mover podemos situar el texto centrado, si nos apetece, dentro de nuestra imagen. Y para empezar a trabajar con este texto, vamos a, asegurándonos que tenemos seleccionado, vamos a hacer clic de nuevo con la herramienta texto y vamos a seleccionar el primer carácter. A este primer carácter le vamos a cambiar su forma, le vamos a dar un tamaño mayor, por ejemplo de 90, le vamos a cambiar el tipo de letra, en lugar de sans serif bold suprimimos esto, haciendo clic sobre la tecla S nos aparecen todas las fuentes que empiecen con esa letra y podemos poner pues Sitka Banner Bold, elegimos esta y con objeto de que este carácter esté engrosado podemos darle a la negrita y vamos a hacer que todo el resto de este texto esté centrado en la T. Para ello, pues vamos a actuar sobre la línea de base del texto que hemos seleccionado, que en este caso es la T, y vamos a disminuir hasta un valor -10. Eso hace que subir, como digo, el resto del texto hasta centrarlo, pues más o menos en su centro, ¿vale? Bien. Una vez que tenemos hecho esto, nos vamos de nuevo a la capa en la que estamos trabajando y vamos a duplicarla. Al duplicar la capa, nos queda la capa en la que hemos trabajado inicialmente aquí abajo y la copia encima. Bien, vamos a apagar la copia y vamos a trabajar sobre la capa que teníamos previamente seleccionada. Y a este vamos a aplicarle pues un filtro a este texto, un filtro gaussiano, pues de valor, por ejemplo, pues 5 o algo así.
Podemos verlo aquí como la vista previa, cómo va quedando, si nos parece mucho, nos parece poco, en fin, podemos actuar sobre el desenfoque para verlo más o menos nítido en ese fondo. Podemos dejarlo, por ejemplo, en 550, le damos a aceptar y nos queda de esta manera. Vamos a proceder a continuación a pintar este desenfoque. Vamos a pintarlo con la herramienta pincel, haciendo uso de sus opciones de herramientas. Puedo aumentar el tamaño del pincel o seleccionar otro tipo de pincel, ¿vale? Y vamos a cambiar el color y vamos a ponerle un color negro al que vamos a pintar. Le damos a aceptar y vamos a proceder a pintar, pero vamos a pintar haciendo uso de la transparencia, de pintar sobre la transparencia. Vamos a bloquear el canal alfa para que solo pintemos los píxeles que no sean transparentes dentro de esta imagen, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a pintar de negro nuestro texto, tal como estamos haciendo. Una vez que nos hayamos asegurado de que está todo perfectamente pintado, si queremos, pues podemos hacer visible de nuevo la copia de la capa de texto que hicimos en primer lugar y nos queda un efecto tal como el que estamos viendo. Si apagamos la capa de la capa que hemos desenfocado con el desenfoque gaussiano, pues vemos que es mucho más nítido y así pues aparece ese efecto sombra que queda pues bastante bonito. Bueno, pues esto ha sido el primer ejercicio. Bien, la segunda forma de trabajar con los textos va a ser usando las herramientas de selección y rutas desde un texto. Una vez que hemos introducido el texto en una ventana de imagen de GIMP, podemos cambiarlo, como hemos visto en el caso anterior, utilizando los filtros, o bien realizar modificaciones de la imagen utilizando rutags desde un texto y obteniendo selecciones con la forma de texto. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a crear una imagen de 400 por 200 como la que tenemos en pantalla con fondo blanco y vamos a introducir un texto. Seleccionamos la herramienta texto, nos vamos a las opciones de herramientas, podemos dejar esa tipografía e introducir un texto de tamaño 60, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a elegir pues un color de fondo negro y introducimos de nuevo nuestro texto. Bueno, pues ponemos texto GIMP. Cogemos y lo centramos completamente dentro de nuestra imagen y procedemos sobre la capa texto que tenemos aquí con el botón derecho y decimos texto a ruta. Con esto lo que estamos haciendo es crear una ruta sobre el texto. Vemos que aparentemente en la imagen pues no ha aparecido nada, no ha sufrido ninguna modificación, y es que para verlo tenemos que venir y abrir una pestaña que es la pestaña de rutas. Nos venimos a ventanas, diálogos empotrables, seleccionamos la opción rutas y vemos que, bueno, pues aquí sí que nos ha aparecido una nueva pestaña, que es la pestaña de rutas, y si la hacemos visible, vemos que sobre el borde de la letra pues se ha trazado pues una ruta, que en este caso vemos que es de color rojo, que, bueno, pues abraza completamente todas y cada una de las letras. Bien, las rutas son curvas que son conocidas como líneas Bézier. En terminología GIMP, trazar una ruta significa pues aplicar pues un estilo específico a la ruta de color, anchura, patrón, que es lo que vamos a hacer nosotros a continuación, ya que una ruta tiene dos propósitos principales. Puede convertir una ruta cerrada en una selección, que vamos a hacerlo, y después trazar sobre ella pues con una variedad de formas, pues, colores, etcétera. Vamos a ver cómo se trabaja esto. Vamos a irnos a la capa texto que hemos creado en un primer lugar y la vamos a duplicar, ¿vale? Vamos a duplicar esta capa, la vamos a nombrar con el nombre de trazo y la vamos a situar debajo de la capa GIMP, haciendo uso, bueno, de esta herramienta. En la caja de herramientas vamos a cambiar el color, por ejemplo, por este de nuestro texto. Bien. Y ahora nos vamos a ir a la ruta y vamos a, primero vamos a elegir o vamos a calibrar nuestro pincel, porque lo vamos a utilizar, vamos a calibrarlo pues con estas herramientas que tenemos aquí. El tamaño 17 nos viene bien, el tipo de pincel también, vamos a dejarlo como está,
Como decía, nos vamos a ir a la pestaña ruta y haciendo clic con el botón derecho sobre la ruta, vamos a seleccionar trazar ruta. Al seleccionar trazar ruta nos aparece esta ventana en la cual nosotros vamos a hacer clic sobre trazar con una herramienta de pintura. Las herramientas de pintura disponibles son estas que están aquí. Nosotros, bueno, podíamos haber elegido para pintar cualquiera de ellas. Hemos elegido la herramienta pincel con los parámetros que teníamos establecidos y le decimos trazar. ¿Vale? Y me queda pues algo como eso, ¿vale? Bueno, pues ahora pues nos ha quedado este texto, que podemos ver cómo aparece, pues, también con un sombreado efecto neón de fondo. Bien, esta es la segunda forma de trabajar con texto. Una tercera forma de trabajar con los textos es crear selecciones desde un texto. Sobre este ejercicio que acabamos de terminar y que aún vemos en pantalla, vamos a hacer invisible la capa trazo donde hemos realizado la ruta, ¿vale? Esta de aquí la vamos a apagar. Vamos a modificar el color del texto que tenemos tal que ahí. Seleccionamos la capa, nos venimos a la herramienta texto, hacemos clic sobre él encima y en el cuadrículo del color seleccionamos pues un color, por ejemplo colocamos ese, aceptar. Bueno, previamente debemos seleccionar. Hacemos clic, seleccionamos el color y aceptamos. Hemos cambiado el color. En la pestaña rutas, como vemos aquí, vamos a seleccionarla y abajo aquí vamos a marcar esta herramienta que es ruta a selección. Como vemos, se nos ha seleccionado y pasamos ahora en la pestaña capas a crear una capa nueva. Vamos a crear una capa nueva con este icono, hacemos clic aquí y la vamos a llamar, pues por ejemplo, como veremos ahí, selección. Le damos a aceptar y vemos que, bueno, la vamos a colocar debajo del texto y vemos que esta herramienta selección, bueno, pues vamos a proceder a agrandarla, ¿vale? Vamos a ver, a seleccionar, agrandar, vamos a cambiar el tamaño a 4 píxeles, le hacemos clic, vemos que este texto, este tamaño que bordeaba la letra, se ha hecho más grande al ampliar esa selección. Vamos a rellenar esta selección de color negro, con lo cual, bueno, vamos a hacer clic sobre el pincel, ¿vale? Teniendo ya seleccionado el color que nos interesa, el color de frente, y pintamos. Podemos hacer un poquito más grande el tamaño del pincel para hacerlo de forma más rápida, por ejemplo lo colocamos en 25 y asegurándonos que tenemos la capa seleccionada, pues pintamos y vemos que pues estamos coloreando los bordes de la selección que hemos hecho, de la capa que hemos creado recientemente. Aseguramos de que pintamos todo de forma adecuada. Y una vez que hemos terminado de colorearlo de este color negro, vamos a eliminar todas las selecciones, hacemos clic en seleccionar y en nada. Bien, a continuación, continuando con la capa selección seleccionada, valga la redundancia, vamos a aplicarle un desenfoque, ¿vale? Vamos a aplicarle en filtros, difuminar, vamos a darle un desenfoque lineal, ¿vale? Para este valor, bueno, pues vamos a introducir pues unos valores, pues no sé, de valor, por ejemplo, 20 y un ángulo pues que nos resulte agradable a la vista, por ejemplo así. Este le podemos incluso ampliar un poquito más. Vale, bien, lo podemos dejar así y le damos a aceptar y a continuación, bueno, pues podemos incluso oscurecer un poco este texto, podemos desactivar esto para verlo y vamos a quitar también la visibilidad. Esto es lo que nos ha quedado en la selección. Podemos hacerlo un poco más negro, actuando sobre el balance de niveles de gris y hacerlo pues un poquitín más oscuro, ¿vale? Le damos a aceptar. Ahora ya podemos proceder a ver nuestro texto y esto, bueno, pues sería otra forma de trabajar con los textos.